Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? En cuanto a mí, yo estoy feliz y agradecido de poder compartir estos minutos con ustedes. ¡Qué bendición! Poder comenzar un nuevo día, una nueva semana, rodeando, meditando en la palabra de Dios. Y qué gran versículo es este que nos está ocupando durante este mes. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ya hemos tenido dos estudios preciosos y en la bondad del Señor confiemos en que hoy y el próximo domingo también seremos alimentados con la palabra de Dios. Pero yo creo que, por lo menos yo, he observado que hay una gran lección ya para que todos podamos aplicar. Y tiene que ver con la velocidad con la cual leemos la Biblia. Los más viejitos van a entender de lo que estoy hablando. Pero en las épocas del disco de vinilo, primero vinieron esos discos de 78, una canción de cada lado, y el famoso Winco, y ahí colocábamos y 78 vueltas por minuto daba ese disco. Después aparecieron los long play, que tenían 5 o 6 canciones por lado, eran más grandes, pero requerían una velocidad menor. Había que modificarlo, llevarlo a 33. Y en aquellas épocas muchas veces, cuando alguien venía acelerado, apurado, decías, para. Estás a 78, ponete a 33 para que te pueda entender lo que me querés decir. Y a veces me parece que nosotros leemos la Biblia a 78 RPM, cuando debemos hacerlo a una velocidad menor. Fíjese, quizás este es un versículo que hemos leído muchas veces, pero fíjense que deteniéndonos en cada coma, prestando atención y estudiando cada frase, qué profundas lecciones tiene para cada uno de nosotros. En los Salmos encontramos muchas veces una palabrita, Sela, que no es ni más ni menos que una pausa. Ahí era una pausa para que aquel que estaba cantando, aquel que estaba leyendo, pudiera meditar en cada una de las palabras. Y qué bien nos hace meditar en la palabra de Dios. La frase del versículo 14 de 1 Tesalonicenses 5, que hoy nos ocupa, es que sostengáis a los débiles, que sostengáis a los débiles. La antigua versión de la Reina Valera decía que soportéis a los flacos. Vamos a pensar un poquito, hay dos palabras aquí que nos ocupan, sostener y débiles. Vamos a pensar un poquito en ese hecho de sostener. Realmente el uso de la misma palabra en otras partes de la Biblia nos amplía un poco la idea. La palabra griega se traduce aquí sostener, pero por ejemplo, en Mateo 6:24, el Señor Jesús dijo, ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O estimará al uno o menospreciará al otro. Ese estimar es la misma palabra que aquí se traduce sostener. No solo eso, en Tito, la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 1, cuando habla de los deberes del anciano, dice el versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Ahí el verbo es retenedor. En Proverbios 3:18, hablando de la sabiduría, se dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y en último lugar, en Romanos 15:1, dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Entonces, fíjense cuál es el concepto. Pensemos en las diversas traducciones de esa palabra. Sostener, estimar, retener, echar mano, soportar. Claro que cuando decimos soportar, tenemos que entender que
no es quizá el sentido que nosotros le damos habitualmente al término soportar, a la palabra soportar. Alguien dice, oh, vino mi suegra, habla. ¿Y cuándo se va? El sábado. Bueno, soportar un poquito más. Y es la idea de aguantar. Ese no es el concepto cuando habla aquí de soportar las flaquezas de los débiles. Cuando está hablando de soportar, es de ser un soporte. Es decir, que seamos un lugar de apoyo, de que el débil pueda apoyarse. Así que fíjense, esto es como el mandato que como creyentes tenemos que hacer según esta frase. El otro término es débiles. Sostener, así que hablamos de sostener, estimar, retener, echar mano, soportar a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Bueno, este concepto de tener tanto cuidado por los débiles, como en otros aspectos, el cristianismo fue totalmente revolucionario. Pablo se está moviendo en un mundo políticamente romano, pero controlado por la cultura griega. Y en aquellos tiempos, especialmente una de las polis, de las regiones de Grecia, Esparta, era famosa por su espíritu guerrero y la formación de sus hombres. Pero ellos tenían una actitud, buscando tener los mejores guerreros. Cuando un bebé nacía, había un examen, y si ellos detectaban alguna debilidad física, alguna deficiencia, ese bebé era llevado a un lugar llamado el lugar de abandono, donde se le dejaba y quedaba allí tirado hasta que muriese por sí mismo. No hace muchos años, retrocedamos 80 años, en la Alemania nazi, Hitler estableció un plan sistemático de eutanasia. Niños menores de 3 años con deficiencias físicas o mentales eran quitados de sus padres con la promesa de que tendrían el mejor tratamiento posible, pero realmente eran tratados con barbitúricos o en algunos casos simplemente se les dejaba morir y después los padres se enteraban que su hijo había muerto por causas naturales. Así que el tema del débil, de sostener al débil. ¿Quién es el débil? No estamos hablando de aquel que tiene alguna deficiencia física, aunque obviamente no está en contra de eso, ¿no es cierto? Cualquier tipo de ayuda que demos a una persona que necesita. Pero está hablando de una cuestión más bien espiritual, la que veíamos especialmente en el versículo, en el versículo 1 del capítulo 15, cuando habla allí de los débiles en la fe. Débil en la fe. Perdón, la computadora se apagó, entonces me descuidé. ¿Quién es el débil en la fe? ¿Quién es el débil en la fe? Bueno, puede ser un recién nacido espiritual, sí, puede ser. Un recién convertido puede ser un débil en la fe. Claro, es como una nueva criatura, ¿no?, que está dando sus primeros pasos y es débil, sí, es débil. Puede ser también una persona que quizá lleva tiempo de convertida. A veces pensamos que simplemente porque han pasado 1 o 2 años, esa persona ya debe ser fuerte. Sí, debería ser fuerte, pero a veces sigue siendo débil en la fe, por falta de un buen alimento. Pero también a veces hay personas que siendo fuertes pasan por momentos de debilidad. Uno no saca una patente de fuerte y no hay nada que lo mueva de esa condición. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura así. Quizá Elías, el gran profeta Elías, aquel que solo enfrentó a los sacerdotes de Baal, de Astarot, solo él. Aquel hombre con tanta fe que hizo descender fuego del cielo para consumir el sacrificio. Después de esa gran victoria que le dejó
físicamente y emotivamente extenuado, agotado, se entera que la reina Jezabel había dicho: a este profeta le corto la cabeza. Y vos decís, bueno, no pasa nada, porque Elías es un rey valiente, es un hombre fuerte. Pero ahí le vemos huyendo. Le vemos ahí tirado bajo un árbol, deseando la muerte. ¿Ven? Un hombre fuerte, pero circunstancias, pruebas, tormentas en la vida pueden hacernos flaquear, debilitar. Le pasó algo parecido a Jeremías. Jeremías, cuando él dice en un momento: no voy a hablar más de Dios. Claro, ser la voz de Dios a la nación le había traído muchos problemas. Él dijo: no voy a hablar más. No veía el gran privilegio que Dios le había dado. Momentos de debilidad. Así que puede ser alguien con poco tiempo en los caminos del Señor, puede ser alguien que tiene tiempo en los caminos del Señor pero no ha crecido, o puede ser alguien que, habiendo sido fuerte en determinado momento por circunstancias, por pruebas, por dificultades, puede ser problemas de salud, problemas familiares, lo que fuere, baja su vista del Señor y comienza a debilitarse, Ahora, ¿por qué es importante este mandato y por qué es importante que lo tengamos en cuenta? Es importante esta cuestión de sostener al débil, porque vamos a decirlo así: si no soy parte de la solución, voy a ser parte del problema. Tengo que tomar una decisión: o ser parte de la solución, o reconocer que si no lo soy, voy a ser parte del problema. O voy a ser el que sostiene, y si no soy el que sostiene, no me interesa, no me preocupa, es muy probable que sea un tropiezo. El que no sostiene es tropiezo. El Señor habló mucho sobre el tropiezo y la gravedad de ser tropiezo. En Mateo 18, Él dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Claro, alguien que está débil, alguien que está dando sus primeros pasos, un tropiezo lo va a hacer caer, Y aunque el Señor reconoce que va a haber, dice: ¡ay de aquel responsable de los tropiezos! Especialmente en el caso de los nuevos convertidos. Claro, la persona conoce el mundo, llega a la comunión de la iglesia, a los hermanos, al cariño, y realmente es su primera experiencia y siente que está realmente como si estuviera en el cielo, pero acá en la tierra. Piensa que la iglesia es un pedacito de cielo en la tierra. Y de pronto hay problemas entre hermanos. Hay algunas de las roscas que tristemente a veces suceden entre hermanos. Y eso escandaliza a la persona. Eso le significa un tropiezo. Y la persona, como todavía es débil, está dando sus primeros pasos, no estaba preparada para algo así. Y en muchos casos, ese escándalo, ese tropiezo en sus primeros tiempos de la vida cristiana, llevan a que la persona se aparte de los caminos del Señor. No, porque es todo lo mismo. Finalmente, acá es igual que afuera. Qué triste. Hay tropiezos. El Señor dice: ay de aquellos por los cuales vienen los tropiezos. La iglesia desde el principio fue muy sensible a evitar los tropiezos. Fíjense, si me acompañan a Hechos capítulo 15, ahí tenemos un momento muy especial cuando, claro, ya han entrado los gentiles en la iglesia, y la iglesia en Jerusalén, que era obviamente al principio solamente judía, comienza a tener influencia de saber que hay en otras partes, en otras ciudades,
gentiles convirtiéndose. Entonces, cuando llegan las noticias, ¿cuál es la actitud? Bueno, dice el versículo 5 del capítulo 15 de Hechos: algunos de la secta de los fariseos que habían creído, es decir, fariseos convertidos, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces ellos querían que los gentiles fuesen o llevasen todas las marcas y viviesen de todas las formas semejantes a la de un judío. Querían judaizar a los gentiles, judaizar a los gentiles. En el versículo 9 vemos que Pedro se levanta y le dice: ninguna diferencia Dios hizo entre nosotros y ellos. 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué vamos a hacer para ellos esto? ¿Por qué meter semejante carga? Y al final la decisión es sabia, pero la decisión contempla el aspecto de sostener a los débiles y de no ser tropiezo a los débiles. Cuando llegamos al versículo 29, tenemos ahí la conclusión de ese concilio. Se les pide a los gentiles que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Aquí termina entonces el manejo de esta situación. No se iba a permitir que a los creyentes gentiles se les colocara una carga que, como dijo Pedro, ni nosotros hemos podido llevar. Pero tampoco se iba a hacer insensible a la situación de los cristianos judíos, porque ellos no tenían relación con los gentiles, pero ahora la tendrían en la iglesia. Pero ¿cómo sería eso? Entonces habría que tener un cuidado para que ellos no tropezaran. Entonces había ciertas cosas que podían ser prácticas entre los gentiles que serían realmente algo muy, muy fuerte para los judíos. Y entonces le dicen, para no hacerlo tropezar, para sostener, para no crear divisiones, les pedimos cuatro cosas: que se abstengan de comer lo sacrificado a los ídolos; segundo, de sangre; tercero, de ahogado; y de fornicación. Entendiendo esto, no fornicación en el hecho del acto inmoral, porque un gentil no necesitaba un cristiano gentil que le dijeran que la fornicación era algo condenado por el Señor. No era así, ya estaba condenada. Aquí más bien la expresión de fornicación puede referirse al hecho de matrimonios mixtos, creyentes con incrédulos. Pero la cuestión es que, imagínense, comienzan a relacionarse cristianos judíos, cristianos gentiles. Un día hacen un ágape, cada uno trae algo para compartir con su hermano. Y ahí está un hermano gentil, abre su canastita y saca una tremenda morcilla. Y eso el judío no lo podía aceptar, porque ya desde los tiempos de Noé había una indicación respecto al tema de la sangre. Entonces, ¿qué le están pidiendo a los gentiles? No que se hagan judíos, pero sí que eviten algunas cosas que han de ser tropiezo, que eviten el tropiezo. Y el apóstol Pablo, más adelante, escribiendo en sus cartas, muestra sobre eso una gran preocupación. Especialmente había un gran problema con el tema de las comidas, porque había una costumbre muy grande de que antes de llegar la comida a la mesa era ofrecida a los ídolos. Ahora, el apóstol Pablo sabía que un ídolo no es nada, es un pedazo de metal, un pedazo de piedra, pero no es nada. Sin embargo, para la conciencia de muchos era algo ofensivo, era algo que les podría hacer caer. Yo voy a leer con ustedes
1 Corintios capítulo 8, vayamos para allí. 1 Corintios 8, versículo 4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. Versículo 7, 1 Corintios 8, 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ojo, mirad que la libertad vuestra. Fíjense, entonces hay un aspecto muy interesante para tener en cuenta, porque muchas veces los creyentes podemos decir, bueno, yo tengo libertad, la Biblia no me condena, tengo permitido, no todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces hay una cuestión en mi deseo de sostener a los débiles, debo tener en cuenta que muchas veces debo sacrificar mi libertad para no ser de tropiezos a otros. Versículo 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Él está diciendo, quizá estás sentado, simplemente sentado, quizá no vas a comer, pero si alguien te ve sentado allí, va a pensar, bueno, si el apóstol Pablo está comiendo, yo me engancho también, yo también lo hago, o si otro hermano de la iglesia estaba haciéndolo. Y por el conocimiento tuyo, y acá hay un concepto tremendo, terrible, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¡Wow! Es tremendo esto. Pensar que Cristo murió por un hermano para el cual yo he sido un tropiezo y lo hice caer. Cristo salva al hermano y yo lo hago caer. ¡Wow! No. Dice Pablo, ojo, tenemos libertad, pero tenemos que tener cuidado cómo usamos nuestra libertad. Entonces, este asunto de sostener a los débiles es algo que nos debe llevar a pensar más en aquellos que nos rodean, que nos observan, que pueden ser de alguna forma afectados, que no sean afectados encontrando en nuestro testimonio un tropiezo, sino un sostén. Dice el versículo 12, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y Pablo está diciendo, si por un pedazo de carne un hermano va a tropezar, me hago vegetariano, porque yo quiero sostener a los débiles. No quiero hacerles caer colocando un tropiezo delante de ellos. Hay varias razones que podríamos encontrar que nos deben impulsar en cuanto a este tema del por qué sostener. Primero, por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No hay nunca mejor ejemplo que Él para nosotros. En Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Sobre esto vamos a hablar dentro de un minuto. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Es decir, en vez de agradarnos a nosotros, agrademos al hermano, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Ven? Ahí está nuestro máximo ejemplo. Cristo mismo no se agradó a sí mismo. No se condujo en esa forma, buscando su propia satisfacción, sus propias preferencias. Entonces, fijémonos de
agradar y busquemos de agradar al prójimo. Quizá debemos reconocer que nuestro egoísmo es un gran enemigo para alcanzar esa meta, una meta que no es fácil. Pero tomamos el ejemplo del Señor. El Señor no se agradó a sí mismo, así que nosotros no debemos agradarnos a nosotros mismos, sino debemos procurar ser de bendición a los que nos rodean. En segundo lugar, para que lleguen a la salvación. A veces tenemos que sacrificar cosas para que lleguen a la salvación personas. Eso está muy claro en la mente del apóstol. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, él va a decir, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Ven? Sin preguntar. ¿Qué es lo que está diciendo? El ídolo no es nada. Vos andás, comprás. Pero él dice, yo lo compro, pero no pregunto. ¿Por qué? Porque si hay alguien a mi mesa y que está comiendo a la mesa me pregunta, ¿esto fue sacrificado a los ídolos? Si yo le digo, sí, fue sacrificado, pero un ídolo no es nada, su conciencia va a ser afectada. Pero si yo le digo, no sé, compré, estoy comiendo, no sé, sin preguntar, su conciencia no va a ser afectada, porque no sabe. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque ahí habría un problema. Si alguien dice, fue sacrificado a los ídolos, quizás no van a entender si voy a decir, no importa, yo lo como porque total, el ídolo es nada. Puede ser una tentación, puede llevar hasta a un débil a volver a ese camino ya dejado de los ídolos. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, de aquel que come sabiendo que es del ídolo, no la tuya, la del otro, la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hay pequeñas cosas que no debemos tener en cuenta y debemos evaluar para evitar ser tropiezo. Quizá me resulta un poco más difícil encontrar ejemplos de la vida de hoy, pero en mi mente me habían cosas de años atrás. Cuando yo era, por ejemplo, un adolescente, íbamos a los campamentos y en aquellos tiempos había una forma distinta de observancia del domingo. Por ejemplo, en los campamentos un día domingo habitualmente no se jugaba al fútbol. Yo no entendía mucho por qué, porque para mí es lo mismo, ¿no es cierto? Jugar viernes o domingo, si había que meter una plancha, la metía igual, pero no se jugaba al fútbol. Aún algunos hermanos consideraban que el domingo era exclusivo para las actividades de la iglesia, al punto que, por supuesto, nada de pasear, aún ni siquiera compras. Las compras para las comidas del día domingo se hacían el día anterior, porque era una forma que consideraban correcta la práctica del domingo. Si no lo hacían así, habían problemas de conciencia. Entonces, no era cuestión, eran débiles, no, era su convicción. Alguno podía verlo como una debilidad, pero no necesariamente, era una cuestión de convicción. Entonces, por ejemplo, eso. Después hubo un gran problema a veces en las iglesias donde había mucha cuestión de tropiezo también con el tema del pantalón en la mujer. La mujer puede usar pantalones y ahí había todo un problema y algunos escandalizados cuando de pronto pasaba algo así.
De pronto las iglesias decían, no, no, no. De pronto alguien dijo, bueno, vamos a permitir en los picnics. Así las hermanas pueden tirar las hinchadas sin ningún problema. Y después, pero no en la iglesia. Y después entró en la iglesia. Pero todo ese tipo de cosas tenían un punto donde algunos tenían la convicción de que no podía ser. Y otros tenían otra mentalidad, otra concepción sobre el mismo tema. Pero ¿cómo debe ser manejado? No, yo lo hago porque total, no, para mí no tiene nada de malo. No, no, no. Todo debe ser manejado considerando al hermano. No, no, porque claro, me encanta el fútbol, yo juego el domingo, ¿qué me importa? Yo quiero jugar un partido de fútbol. Pero no lo debo jugar si pienso que alguien va a estar afectado. Con el conjunto de Palabra de Vida, cuando lo tenía a mi cargo y muchas veces visitábamos iglesias, yo sabía que íbamos a ir a iglesias donde las hermanas se cubrían en las reuniones. Aquí no lo hacemos. Pero cuando íbamos a esas iglesias, yo le decía a las chicas, chicas, llévense velo porque esta es una iglesia que lo usa. ¿Qué es? ¿Hipocresía? No, no es hipocresía. Porque ellos podían saber perfectamente que nosotros no lo hacíamos, pero era una consideración de parte nuestra. Y fundamentalmente, ¿saben? Yo no quería estar en la reunión y tener un porcentaje de la congregación molesta porque las señoritas estaban cantando en la plataforma de la iglesia sin velo. Prefería 1000 veces que ellas tuvieran su velo y que todos estuvieran en comunión, disfrutando las canciones y preparando su corazón para el mensaje. Entonces, no crear tropiezo era una bendición y era una cosa necesaria. Había a veces pequeñas cosas que simplemente son preferencias o gustos, pueden transformarse en grandes tropiezos y demuestran nuestra falta de preocupación por el prójimo. En el versículo 33, Pablo va a decir, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. No es que Pablo le llevaban, digamos, y se adaptaba a cualquier costumbre, no, por supuesto, nunca dejando de lo que es una vida santa y consagrada, pero había ciertas cosas que él podía hacer con el propósito de que algunos más sean salvos. En 1 Corintios 9:22, el capítulo anterior, él va a decir, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Ahí está, esa es la clave. Por una pequeña cosa, por una cosa que no es, digamos, de carácter doctrinal, como puede ser alguna de las cosas que mencionaba hace algunos años aquí, en Argentina, alguno podía ser afectado. Así que, primero, tenemos que sostener a los débiles, porque por el gran ejemplo del Señor, tenemos que sostener a los débiles para que lleguen a la salvación. Tenemos que sostener a los débiles por la ley del amor. Dice Mateo 22, ¿se acuerdan ustedes cuando los fariseos consultaron al Señor acerca de cuál era el mandamiento más importante? El Señor le dijo, el primero tiene que ver con Dios, el segundo con el prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que nosotros debemos sostener a los débiles porque tenemos un compromiso de amor, amar al prójimo como a ti mismo. Ahora, alguno quizá puede decir, bueno, pero esa es la ley, esa es la ley. Esa, además de ser la ley, ese es un concepto que a lo largo de todo el Nuevo Testamento está reiterado. Nuestro amor a Dios en primer lugar y nuestro amor al prójimo como a uno mismo. El amor a uno mismo no es algo malo, es algo que Dios ha colocado en nosotros. Amarnos a nosotros mismos, amamos nuestro cuerpo, lo cuidamos, cuando estamos enfermos vamos al médico, lo atendemos. Pero el problema no es el amor a uno mismo, el problema es que el amor al prójimo debe ser semejante al que yo tengo por mí mismo. Ahí está la clave. Y fíjense, algunos versículos
para mostrar cómo realmente esta ley del amor está tan vigente y va más allá de la ley antiguo testamentaria. En Romanos 13, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ven? La repetición del concepto antiguo testamentario. El amor no hace mal al prójimo, sino que así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Romanos 15:2. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Santiago 2:8. En cuarto lugar, debemos sostener a los débiles porque somos miembros de un mismo cuerpo. En 1 Corintios 12, Pablo dice: ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. No hay miembros de más en la iglesia del Señor. Hay miembros que deben ser más cuidados que otros. Hay miembros que deben ser más protegidos que otros. Pero todos tienen un lugar importante en el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Y tenemos que estimularles, amarles, porque quizá hay también algunos miembros que se están atrofiando por no ocupar el lugar que la iglesia y el Señor espera que ocupen. Entonces, somos miembros de un mismo cuerpo. Yo recuerdo cuando iba a los campamentos del APEN siendo niño, había un muchacho, claro, nos veíamos una vez por año, ¿no? En el verano, y recuerdo un muchacho que él andaba con un pañuelo porque tenía un problema, algo así como necesitaba una operación evidentemente en alguno de sus dedos, y él, claro, no tenía ningún problema en el brazo, el problema era en la mano, pero él estaba un poco acomplejado por eso. Entonces él andaba con un pañuelo y mantenía su mano así retraída para que nadie pudiera ver sus dedos. Fue tremendo para mí verlo de un año a otro y observar que lo que era un problema en una mano, después de un año terminó siendo ya un problema en un brazo. Ya ese brazo prácticamente no lo podía mover, atrofia. Entonces tenemos que sostener a esos miembros débiles para que lleguen a ser fuertes, lleguen a crecer, a alimentarse, para que desarrollen y no se atrofien, porque el cuerpo de Cristo los necesita. Ahora, ¿es lo que estamos haciendo? Yo creo que no. Yo creo que este mandato de sostener a los débiles es un mandato un poco olvidado. ¿Por qué? Bueno, hay un versículo que Marcelo el domingo pasado citó, de Filipenses 2:20 y 21, cuando Pablo dice, hablando de Timoteo, no tengo a ninguno del mismo ánimo, no tengo a ninguno del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Nuestro egoísmo es el gran obstáculo que enfrentamos cuando pensamos en cumplir este mandato. Timoteo, dice Pablo, no tengo otro como él. Todos buscan lo suyo propio. Timoteo no es así. Pero Epafrodito tampoco lo era, ¿eh? En el mismo capítulo dice Pablo, tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades,
porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Epafrodito se enferma y Epafrodito se entera que los filipenses saben que él está enfermo. Y cuando Epafrodito se entera, se angustia muchísimo por la tristeza que esta noticia había llevado a los creyentes. No es lo que habitualmente hacemos, ¿no es cierto? No es lo que habitualmente hacemos. Si nos enfermamos y nadie nos vino a visitar, nos quejamos. O si no nos quejamos públicamente, nos quejamos para adentro. Ahora, no estoy diciendo que no hay que visitar al enfermo, no. No estoy diciendo que si uno está enfermo no tiene que compartir con los hermanos, no estoy diciendo eso, no. Estoy hablando de lo que hizo Epafrodito. Epafrodito, sabiendo que los hermanos en Filipo estarían preocupados por su enfermedad, él se sintió mal de esta tristeza que les había ocasionado. Pero entendamos bien, yo quiero mostrarles el corazón de Epafrodito. No estoy diciendo que no atendamos, que no debemos atender a los hermanos, sino por ahí alguien se enferma, manda un mensaje de texto avisando que está enfermo y le contestamos, acordate de Epafrodito, ya tenemos muchos problemas. No es eso. Tenemos que cuidar a los enfermos, tenemos que preocuparnos por ellos, pero la actitud de Epafrodito, la actitud de Timoteo es de no pensar en ellos mismos, pensar primero en los demás. Brevemente, capítulo 14, y ya con esto estamos acercándonos al final, última porción. Estoy plenamente convencido en ese tipo de cosas que hago o que me parece que no se deben hacer o no se deben hacer. Fíjense versículos 1 al 5. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y es importante esto, no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro cree que es débil comer legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, la actitud, ¿estoy plenamente convencido de lo que hago? ¿O es preferencia? ¿O es gusto? Es gusto. Y a veces discutimos sobre esto, si está bien, si está mal, y realmente atrás de todo está que esto es lo que a mí me gusta. En segundo lugar, versículos 6 al 9, ¿hago esto para el Señor? Dice el versículo 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, pero porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Pero ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Además, otro pensamiento es que finalmente todo estará ante el tribunal de Cristo. Mi sostener al débil estará reflejado allí. El tropiezo que he colocado al débil estará allí. Dice el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y el versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y en último lugar, soy causa de que otros tropiecen. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y sigue avanzando así la lectura hermosa. Por tiempo no lo voy a leer todo, pero fíjense el versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida o la bebida o lo que fuere. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y podríamos decir también con lo que bebe. Quizá en el contexto actual no está este problema de las comidas, pero muchas veces el tema de la bebida puede ser un conflicto y un problema de hacer tropezar.
hace una buena cantidad de años, estaba en otro país y no sé por qué el pastor con el cual estaba conversando comenzó a hablar del tema de bebidas y él me dice, en Argentina algunos creyentes no toman bebidas alcohólicas, pero creo que son más los que toman que los que no toman. Yo le dije que sí, que era cierto. Y él me dijo así, aquí en este país no puede ser así. En este país ningún creyente toma bebidas alcohólicas. ¿Saben por qué? Porque este es un país que tiene mucho problema de alcoholismo. Entonces, imagínense, un creyente recién convertido, uno lo invita a la casa para un discipulado, lo invita a quedarse a almorzar o a cenar para compartir un tiempo y coloca una botella de bebida sobre la mesa y esa puede ser la clave para que vuelva a caer en el vicio. Entonces, los creyentes en este país no tomamos bebidas alcohólicas. Entonces, fíjense cómo es la situación. Más allá de juzgar si se puede, si no se puede, o qué es lo mejor, qué es, ellos dicen, hay una cuestión que define todo para nosotros. No queremos ser tropiezo. No queremos ser obstáculo. Queremos sostener a los débiles. No queremos empujarlos otra vez al mundo. Hace unos 20 años, me parece, algo así, estábamos en otro país también y ya Patricia se había casado, estábamos con Esteban y Pablo Santiago y recuerdo un alumno nos invitó a almorzar a su casa. Llegamos, nos sentamos al momento de la mesa, el papá del alumno me invitó a tomar bebidas alcohólicas, un poco de vino. Recuerdo que dije, no, gracias, no tomo. No me molestó que me invitara. Conozco muchísimos creyentes, muy buenos creyentes, que toman bebidas alcohólicas o que toman un vaso de vino en sus comidas. No juzgo. Digo, no, gracias. No. Mi amigo, un exalumno, le dijo, papá, tú sabes que él no toma. Pero igual, 2 o 3 veces en la comida insistió. Terminamos de comer, estamos en la sobremesa y fue a la heladera y trajo, este es un limoncello que yo mismo he preparado. Es algo puro, no tiene nada de química. Yo lo he hecho, es algo exquisito. Y insistía en querer hacerme tomar la bebida alcohólica. No juzgo que él lo tome, pero ¿por qué me quería hacer tomar a mí cuando yo tenía una convicción? Entonces, ese tipo de cosas, fíjense que claramente dice el versículo 1 del capítulo 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Él quería convencerme cuando yo había tomado una posición por una convicción personal. Entonces sí, tenemos que evaluar nuestras posiciones. ¿Es convicción? ¿Es gusto? ¿Es preferencia? Y manejarnos en ese criterio, pero pensando claramente en sostener a los débiles. Eclesiastés 11:6 dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes qué es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Sostengamos. No nos cansemos de sostener. Sostengamos hasta que la buena alimentación de la palabra haga que ese débil llegue a ser fuerte. Cuidemos nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro testimonio en la iglesia, nuestro testimonio en el hogar. Muchas veces, especialmente en el hogar, nuestros hijos pueden observar hipocresía. Nuestra conducta en la iglesia no es exactamente nuestra conducta en el hogar y eso puede escandalizar, puede ser un tropiezo aún para la vida espiritual de nuestros hijos. Que el Señor nos bendiga, que nos dé la sabiduría para aplicar esta verdad a nuestra vida diaria.